¿Qué tal, chicos? Espero estén bien. Hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama magnitudes escalares y vectoriales. Si bien la clase, si se acuerdan, la clase anterior vimos acerca de qué eran magnitudes. Entonces, en esta ocasión vamos a ver la diferencia entre una magnitud escalar y una vectorial, ¿sale? Entonces, como la clase pasada, si se acuerdan, que habíamos dicho que era una magnitud. Entonces una magnitud va a ser todo aquello que se pueda medir, ¿sí? Pero existen dos tipos de magnitudes. Una que es la magnitud escalar y la otra obviamente la magnitud vectorial. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de la magnitud escalar. La magnitud escalar, si se dan cuenta, va a ser aquella que corresponde a bueno, va a tener un valor y una unidad de medida, ¿sale? Entonces, puede ser la longitud, puede ser la masa, puede ser volumen. Entonces, eso es a lo que nos referimos con una magnitud escalar. Va a estar dado por una cantidad y por una determinada unidad de medida. Entonces, ¿qué me dice? Una magnitud escalar es una cantidad numérica cuya determinación solo requiere el conocimiento de su valor respecto de una cierta unidad de medida de su misma especie. ¿Sí? Por ejemplo, estamos midiendo la longitud, la unidad de medida de la longitud, acuérdense, ¿cuál va a ser? Metro. Si estamos midiendo volumen, ¿cuál va a ser la unidad de medida? Va a ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, o en su caso convertirlo a litros, ¿sí? Entonces por eso me dice, algunos ejemplos de magnitudes escalares son la distancia, el tiempo, la masa, la energía, la carga eléctrica, puede ser también la longitud, ¿sí? Que es la distancia. Entonces esos serían magnitudes escalares, aquellos que tienen una cantidad y a la vez tienen una unidad de medida. Pero estas magnitudes escalares tienen ciertas características. Entonces, siempre va a tener un valor numérico y va a estar determinado obviamente por una unidad. Entonces, las operaciones también que se utilizan para este tipo de magnitudes, pues son las que comúnmente utilizamos en matemáticas, ¿no? Que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Nada más que en este sentido, obviamente aplicamos lo que es el álgebra, ¿sí? Entonces, otra característica importante es que esta depende del cambio en su valor numérico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos decir 1 kilogramo a 1 tonelada, ¿no? Entonces, ahí cambia el valor numérico, ¿sí? La unidad de medida, si estamos hablando obviamente de masa, también de cierta manera se tendría que medir con respecto a esa unidad de medida, ¿no? Si yo digo 1 kilogramo y digo 1 tonelada, la unidad de medida, obviamente se vería cambiado, pero estaría midiendo la misma magnitud escalar que sería masa, ¿sale? Bueno, entonces aquí están las características. Son 5 características que están dadas por la magnitud escalar y aunado a eso tendríamos lo que sería una magnitud vectorial. Si se dan cuenta aquí en el dibujo, si bien observan, está un señor o un muchacho empujando un carro, entonces están unas flechas, ¿sí? Hacia dónde se dirige, si está empujando hacia adelante o hacia atrás, y la flecha. Entonces, espero se estén dando un poco idea acerca de qué es una magnitud vectorial. Obviamente, cuando hablamos de magnitud, va a ser también porque vamos a medir ciertas cosas, ¿no? Pero ahorita, ¿cuál va a ser la diferencia entre la magnitud vectorial y la escalar? Bueno, pues que la magnitud vectorial va a estar definido porque va a tener
una dirección y un sentido, aparte de que va a tener un valor también, una cantidad, ¿sí? O sea que esta magnitud escalar va a estar dado por una dirección, un sentido, ¿sí? Por eso me dice, vector es la palabra que define una cantidad que tiene tanto dirección como magnitud. Por eso ahí viene el nombre de magnitud vectorial, porque aquí vamos a medir ciertas cantidades en donde tengan una dirección y una magnitud y un sentido. Entonces la magnitud vectorial vendría a ser qué tanto mide el vector, o sea, qué tanto vamos a medir dicho vector que tuvo un movimiento con una dirección y un sentido a cierta ubicación, ¿sale? Entonces, ¿cómo se puede representar una magnitud vectorial? Una magnitud vectorial me dice que se define o cómo podemos definir una magnitud vectorial. Dice, el vector es la palabra que define una cantidad que tiene tanto dirección como magnitud. La magnitud vectorial vendría a ser qué tanto mide el vector. Es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Entonces, en este caso, una magnitud vectorial va a ser aquella en donde nosotros tengamos una dirección y un sentido. Por ejemplo, si nosotros movemos un objeto, obviamente le vamos a dar una dirección y un sentido a ese objeto que vamos a mover. Háblese de por ejemplo, un carro que nosotros queramos mover, o algún objeto que esté en una mesa. Si nosotros cambiamos de lugar ese objeto hacia otro lado, estamos aplicando una fuerza. Entonces, esa fuerza es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando un movimiento, una dirección, un sentido a ese objeto, ¿sale? Entonces, una magnitud vectorial sería una fuerza. La gravedad también es una magnitud vectorial, porque tiene una dirección y un sentido, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo representamos un vector o una magnitud vectorial? Me dice que se representa con una letra y con una flechita en la parte de arriba. Entonces, ahí estoy representando que ese es un vector. ¿Por qué? Porque me está diciendo que tiene una magnitud, una dirección y un sentido, ¿sale? Entonces, en física, cuando vean una letra con una flechita arriba, me indica que es una magnitud vectorial, ¿vale? Que voy a trabajar con vectores. Ahora, me dice que cuando queremos denotar la magnitud vectorial, lo hacemos con la misma letra que usamos para el vector, pero en cursiva normal, sin flecha arriba o encerrado entre dos barras verticales. Entonces aquí vamos a tener un valor absoluto de un vector que por eso vamos a encerrar a la letra con dos barras verticales adentro, ¿sale? De la letra. Entonces ahí vamos a estar explicando que es un valor absoluto de un dicho vector. Pero para calcular una magnitud vectorial, vamos a tener en cuenta dos tipos de métodos que vamos a utilizar cuando los problemas son sencillos, ¿sí? Uno de esos métodos se llama el método del triángulo, cuando solamente utilizamos dos vectores, ¿sale? Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos que tenemos que seguir para utilizar este tipo de método, el método del triángulo? Acuérdense, vamos a utilizar el método del triángulo solamente cuando tengamos dos vectores o cuando utilicemos dos vectores. Entonces, los pasos a seguir me dice: 1. Se utilizan los vectores originales A y B. 2. Se posiciona el vector A en el origen. Si se dan cuenta, en este caso vamos a utilizar el plano cartesiano para poder ubicar a los vectores, ¿no? Entonces, si se dan cuenta de un plano cartesiano donde están las coordenadas X y Y, obviamente vamos a colocar el primer vector. En este caso, si nosotros enumeramos, o más bien ponemos las letras de cuál vector va a ser primero, entonces
por ende sería la letra A. Entonces tendríamos a A como el primer vector y me dice que se posiciona el vector A en el origen. ¿Sale? ¿Cuál sería el origen? Aquí donde está el punto donde une a X y a Y. Ahora bien, número 3, se traza el vector B a partir de la punta de la flecha del vector A. ¿Qué quiere decir? Que vamos a, bueno, en el segundo paso trazamos al primer vector que es A. Y en el tercer paso, el segundo vector lo vamos a colocar en donde termina A, va a ir el segundo vector B. Y cuarto, me dice, se une el origen con la punta de la flecha del vector B para formar la resultante. ¿Cuál va a ser la resultante? Va a ser el cálculo de cuánto va a medir el vector resultante, o sea, de la punta de donde termina B hasta donde se podría decir que donde termina A. Eso va a ser el vector resultante que nos va a pedir que nosotros calculemos en los problemas que nosotros vamos a utilizar con el método del triángulo. El siguiente método va a ser el método del polígono y en este caso vamos a utilizar más de 3 vectores. Cuando utilicemos más de 3 vectores vamos a utilizar el método del polígono. Acuérdense, tanto el método como del triángulo como el método del polígono tenemos que trazar nuestro plano cartesiano X y Y, ¿sale? X, si se dan cuenta en este dibujo aquí tengo a X y aquí tengo a Y. Entonces, para el método del polígono, les vuelvo a repetir, se va a utilizar cuando sean más de 3 vectores. Entonces aquí se utilizan los vectores originales A, B, C y D. En este caso tenemos 4 vectores. Dice, se posiciona el vector A en el origen, donde se une X y Y en el punto 0. ¿Sale? Entonces vamos a tener A y ese sería el segundo paso. El tercer paso pues es unir a con B, en donde empiece B, lo vamos a colocar, bueno, de donde termina A, vamos a poner a B, y así sucesivamente. Vamos a colocar luego a C. Obviamente, si se dan cuenta, los vamos a poner a como están orientados los vectores, ¿sí? No es que lo vamos a poner como nosotros queramos, no. Es a como están orientados los vectores. Si se dan cuenta, A está pues obviamente un poco inclinado, B sería en vertical y C sería otra vez un poco inclinado y D sería de nuevo que diga horizontal, ¿sale? B y D estarían en horizontal, ¿sale? Entonces no es como queramos colocar las flechas o los vectores, no, por eso son vectores, porque van a tener su sentido y su orientación para que nosotros los podamos colocar y así poder medir el vector resultante. Entonces, si se dan cuenta en el número 4, vamos a colocar al vector C, de donde termina el vector B, en la punta del vector B, vamos a colocar en donde inicia C. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con el vector D. Y al último vamos a trazar de la punta de donde termina la flecha del vector D hasta donde inicia el vector A para poder tener el vector resultante. Bueno chicos, espero que les quede un poco claro, o más bien que les quede claro esto acerca de los vectores. Cuídense mucho y en el siguiente video les estaré dando unos ejemplos de cómo calcular el vector resultante con el método del polígono y el método del triángulo.